1821, pueden tomar asiento, fue firmado la Declaración de Independencia redactada por don Manuel Pérez de Tudela, con los notables de Lima. En el mismo año, el 28 de julio, se proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima y en otros dos puntos también de Lima. Como resultado de esa declaración de independencia de la corona española, una independencia política, económica, de efectos sociales trascendentales, fueron expulsados todos los españoles de territorio de la nueva República Peruana, con la excepción de los españoles que habían quedado en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica permaneció sin movimiento de sus autoridades y de todos los españoles que pertenecían al clero. En el año 1824, en el mes de febrero, llega don Simón Bolívar y termina su administración presidencial, o sea, llega a la presidencia, tengo que aclarar, estaba antes, pero llega a la presidencia, y termina en enero del 27. Y una de las cosas que él dejó establecidas en el Congreso de la República de aquel entonces es que cualquier funcionario que se le encontrara en un problema de corrupción, la sentencia inmediata era pena de muerte. Al salir el presidente San Martín, salir del país, el Congreso se reúne y lo primero que quita o que abole es esa pena de muerte para que no sancionar a los corruptos. ¿Qué cosa quiere decir? ¿De dónde viene la corrupción? ¿La corrupción empieza con la República del Perú? No. La corrupción viene desde las épocas del virreinato. Y quiero hacer un paralelo aquí. Nosotros, cuando pensamos en el Imperio Incaico, no conocemos muchas cosas del Imperio Incaico. Solamente vemos sus maravillosas estructuras, nos vamos a un museo y vemos las vestimentas. Pero en el Imperio Incaico habían 3 leyes morales trascendentales de primer nivel, de las cuales se desprendían las demás. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. ¿Qué significa? No hurtarás, no mentirás y no serás ocioso. 3. Mira, no prohibían la pena de matar, no prohibían, por lo menos entre estos 3. Pero vamos a ver que de ahí se desprendían una serie de reglas en función de la ley, donde, hermanos queridos, era una alta civilización moral. Cuando yo me pongo a pensar en el libro de Romanos, en el capítulo 2, cuando se dice que van a ser las sociedades que no escucharon el Evangelio, van a ser juzgadas por sus propias conciencias. Yo pienso en esos pueblos antiguos que tuvieron valores morales mucho más ricos, más poderosos, porque se respetaban a cabalidad. Llegó el año 1975, llega como presidente Bermúdez, y él firma el concordato con la Iglesia Católica. Previamente, 102 años después de la independencia del Perú, en el año 1923, aparece una ley de libertad de conciencia y por ende aparece también la libertad de culto. 100 años después, 102 años después, recién una persona puede escoger su religión. Por eso, toda la historia, después del virreinato, hemos estado mágicamente condicionados por la organización tradicional de seguir esa línea. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos, por ejemplo, los pecados veniales. Una mentira blanca. Robar un lapicero no es igual que robar 10 soles. Mentir no es pecado, si la mentiría es pecado, pequeña. Y lamentablemente hemos condicionado a través de esas enseñanzas una forma de pensamiento que por años nos viene abrumando y está encima de nosotros. Cuando el pueblo de Israel
Ya voy a dejar esa parte para entrar en el proceso del pueblo de Israel. Escúchenme, hermanos queridos. Dios llamó a libertad a su pueblo. Su pueblo estaba en el desierto y ya estaba recibiendo la ley. Y yo les voy a dar una noticia. No se puede vivirse en libertad si no hay ley de por medio. Escuche bien lo que le digo. Dios no podía dar libertad a su pueblo solamente entregándole tierra, si no le daba la ley. Porque la única manera de poder ejercer una vida de comunión unos con otros, de respetarnos los derechos unos con otros, es a través de la ley. Después de la ley, recién le dio la tierra para que la poseyera. Y se la delimitó. No podía tomar lo que querían, sino lo que Dios había determinado. Porque Dios establece con su pueblo una teocracia, donde Dios está encima de todo. Y acá viene, retrocediendo un poquito, ustedes saben cuál es el mayor nivel de gobierno que debe tener una nación. Pues déjenme decirle que nuestra nación tiene como nivel más elevado de gobierno la institución. Y en los países donde se produjo la reforma protestante, mientras pudieron mantenerla en los valores que hasta hoy día quedan establecidos, es la ley el valor primordial de gobierno. La máxima autoridad la tiene la ley. Acá nosotros la institución. Miren ustedes en el Congreso la gente le es más fiel a su partido político que a los intereses de la nación. ¿Por qué? Porque su institución predomina. Cuando un señor maneja y ve el semáforo, que es la ley, y de repente no ve al policía, que es la institución, se pasa la luz roja, porque no hay autoridad, según él. Es una forma de pensar que por años la tenemos. Por ejemplo, cuando se van los hijos, o cuando se van los padres de casa, los hijos hacen lo que quieren. Una vez me dijeron, pastor, ¿por qué se va a ir tanto tiempo? Si usted se va, acá vamos a hacer lo que queremos. ¿Que yo acaso soy la ley? Yo soy la institución. La gente tiene temor de la institución, mas no temor de la ley. Y Dios dejó establecida su ley. Se la dio a través de Moisés para que el pueblo pudiera vivir en libertad. Vas a repetir conmigo esta palabra. Yo no lo hago, no lo suelo hacer. No hay libertad sin ley. Amén. La ley, cuán importante. No hay libertad. Y Dios estableció para su pueblo la ley. Por eso, en el libro de Josué, después de que había estado en el monte Ebal y en el monte Gerizim, dando las palabras de bendición, si guardares este mandamiento, si guardares esta palabra, te irá bien. Si no la guardares, llegan las consecuencias. Cuando hay una ley, se establece lo que está bueno y lo que está mal. Se establece que a través de lo bueno tú logras méritos. Si haces lo malo, recibes sanciones. Amén. Yo le pido a Dios que me ayude. Porque yo tengo que entender, y ustedes también, que hay una ley de Dios, que para el pueblo de Israel tenía características importantes. La ley en el cristianismo solo ha variado en un aspecto. El texto dice, el fin de la ley es Cristo, pero si no significa que la ley se acabó porque cuando llegó Cristo, no, sino terminó la ley ceremonial. Y aparte de eso, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, no, lo que quiere decir que la finalidad, el propósito de la ley es revelar ¿a quién? A Jesucristo. Eso hay que aclararlo bien. Entonces nos vamos ya a Josué, que predicamos la semana pasada, entrando en el tema, capítulo 1, versículo 8. Le da la recomendación más apropiada. Es la recomendación que recibió Josué y que nosotros recibimos el día de hoy también como un marco referencial apropiado, porque es justo y correcto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino? ¿Quieres que te salgan bien todas las cosas? Guarda esta palabra. Ahora usted mira, pastor, ese es Antiguo Testamento. Sí, es Antiguo Testamento, pero Dios no cambia. Jamás Dios ha cambiado. Él puede quizás hacer pequeñas variaciones porque son convenientes en el momento y en la oportunidad que tiene que presentarse. Ustedes se darán cuenta que pocos hombres en el Antiguo Testamento hacían discípulos, que pocos hombres podían darle continuidad a través de sus enseñanzas a mantener el pueblo santo y fiel que Dios quería que fuese Israel. Que hasta el libro de la ley lo pierde, toda una nación pierde el libro de la ley. Y después de encontrarlo de cierto tiempo, porque había ahí quedado refundido entre los papeles viejos o los pergaminos viejos, lo leen y todos los que estaban ahí escuchaban la ley se ponían a llorar, porque habían vivido tan distantes. Se había hecho el judaísmo una religión. Se había hecho un sistema religioso, se estaban autoaprobando por guardar cosas y preceptos más de naturaleza humana que venían del corazón de Dios. Hoy día sí, me voy al Nuevo Testamento, Dios no cambia, las cosas en Él no cambian. Y el día de hoy, mira lo que Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 36, porque tenemos que hablar de la libertad. El 28 de julio del año 1821 se proclamó la independencia. Somos independientes de la corona española. Y poco tiempo después se confesó un himno, decíamos, somos libres. Somos libres. Seámoslo siempre. Y somos libres sin entender lo que es la verdadera libertad. Todavía subyugados a un pensamiento religioso donde no se puede experimentar la realidad de la libertad. ¿Con cuánta gente ha hablado? Yo le he preguntado, ¿crees en Dios? Sí, y tengo mi religión y estoy seguro en mi religión. Y yo los miro simplemente. ¿Por qué no la revisas? No, es que estoy convencido. ¿Y cómo te convence algo que no revisas? ¿Y cómo te convence algo que tú no lo analizas? Y me pueden decir, no, es que la fe es ciega, pero perdón, la fe no es ciega. La fe descansa en la persona de Jesús, tengo que ver a Jesús. Y lo más triste es que hay muchos en el medio evangélico que tienen ciertos pensamientos que son totalmente fuera de la Escritura. ¿Por qué? Porque no siguieron la recomendación de Josué. ¿Quieres que todo te salga bien? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Hay hermanos me dicen, no, pero pastor, yo ahora escucho la Biblia, yo escucho predicadores, yo escucho... Hermano, eso no es leer la Biblia. Es como que si tú te quedaras con lo que yo te dijera hoy sin ir a tu casa a leer la Biblia, porque tú tienes que comprobar que lo que te digo hoy es la verdad de Dios para tu vida. ¿Me dejo entender? 8:31 nos dice lo siguiente. Al 36 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, ¿qué dice? Permaneciereis en mí, una sola palabra, no muchas. El evangelio es un solo mensaje, no son muchos mensajes. A veces yo me pongo a escuchar una serie de predicadores que usan la misma porción de la Escritura y de repente sacan muchos mensajes. El mensaje es uno. Y Jesús le dijo, en primer lugar, primer punto que ver, le habló ¿a quién? A los creyentes. Solo Dios puede hablar al creyente. El único que puede escuchar el mensaje es el creyente. A los judíos que habían creído en él, le dijo, si permaneciereis en mi palabra. Segundo punto, creyente y tienes que permanecer en su... Pero ¿cómo puedes permanecer en una palabra que no escuchas, que no lees, que no le prestas atención, que no sabes lo que quiere decir esa palabra? Si no permanecieres en mi palabra. Y dice, si permanecieres en mi palabra, ¿qué le dice?
¿seréis qué? Falsamente mis discípulos. ¿No? ¿Está mal acá? Sí. Si permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdadera. ¿Por qué cosa dice que es verdad? Porque hay discípulos falsos, pues hermano. Hasta ahora hay. No permanecen en la palabra del Señor. Crecen escuchando, leyendo mucho, pero no entendiendo la palabra del Señor. Si permaneciereis, la segunda, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, un discípulo del Señor va a tener un elemento adicional que él mismo y le dice, ¿y conoceréis la verdad? Vamos a ver lo que les dice el versículo. Si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué le dice? Y conoceréis la verdad. Escúchenme, cualquiera no conoce la verdad. Tenemos que empezar a tejer de una manera muy suave, muy lento, muy prudente, para poder entender este mensaje. Acá están establecidos los principios. Primer principio, ser creyente. Solo los creyentes escuchan al Señor. Cuando Pablo escribe sus cartas, a la carta que le escribe a Éfeso le dice lo siguiente: a los santos y fieles. Cualquiera no puede entender la palabra, hermanos. Sáquense de su cabeza eso. Tienes que convertirte a Jesucristo. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién llega al conocimiento de la verdad? Solo los discípulos. Cualquiera no puede conocer la verdad. Si no pasa por este proceso, no conoce la verdad. Porque la verdad solamente está establecida en la continuidad del andar del discípulo verdadero. Pues ustedes recuerden que acá Jesús en el tiempo, años atrás, porque este está escrito en el año 85, él le dice en el libro de Mateo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes. ¿Con quiénes va a estar? Con los discípulos. Si tú no haces la voluntad de Dios, déjame decirte, Dios no está contigo. Aunque seas salvo por misericordia, pero no eres alguien que camine en la bendición que Dios quiere que caminaras. Entonces, ya está viendo. Solamente los discípulos pueden conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la estudian, la investigan, la viven, la manifiestan con todas las personas que le rodean. Somos testimonio vivo de que Jesús es Dios. ¿Quieren ver a Jesús? Acá está tu vida y la mía. Ahí van a ver a Jesús. Personas que creemos por fe de lo que Dios es capaz de hacer. Testamento, en los principios de la iglesia, los milagros son para hoy en día también, hermano. Solo atrévete a hacer la voluntad de Dios y creer que Dios te va a usar como instrumento. Y dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Solo la verdad te puede hacer libre. Sabes que nosotros vivimos en un mundo sobrenatural. Aunque naturalmente estamos en la tierra, pero estamos en un mundo sobrenatural. Déjame decirte algo, amigo que no visitas. Existe una condenación para todos aquellos que no reciben a Jesús, como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado por el pecado, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy, la extensión de la salvación el día de hoy se te extiende a ti para que tú la tomes. ¿Qué cosa tienes que hacer? Creer que Jesucristo es Dios, que estaba entre nosotros como hombre, que fue muerto en una cruz por tus pecados y por mis pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está vivo. Tienes que recibir a un Dios vivo, no a un Dios que tú lo ves colgado como lo representa o yaciente, sacado de la cruz. No, el Dios que nosotros predicamos está vivo y tiene todo el poder para cambiar y transformar tu vida. Seguimos avanzando.
Y el versículo que continúa, el 32, nos dice, el 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué mentirosos! Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Caldea, fueron escritos bajo los egipcios, bajo los persas, también estuvieron bajo los griegos. Ya se olvidaron. Entran en la negación. Nunca fuimos. ¡Qué mentirosos! Sí fueron. Y déjame decirte, tú y yo podemos tener niveles de esclavitud todavía en nuestra vida si no tenemos la conciencia de que somos discípulos de Jesús. Cuando Josué entró a la tierra prometida, él tenía que vencer 9 naciones, exterminarlas. Pero Josué no lo hizo. Y le dejó un problema serio a toda la nación de Israel, porque convivió con personas que tenían diversas prácticas religiosas y diversos énfasis en sus pecados. Y eso terminó contaminando al pueblo. Hoy en día nosotros recibimos a Cristo, decimos somos salvos, pero no seguimos la tarea de conquistar nuestra persona y no salimos de la amargura, no salimos del resentimiento, no salimos de la falta de perdón, no salimos de la mentira. Somos cristianos y seguimos mentirosos, seguimos haciendo cosas que no debemos, seguimos cultivando en nuestra mente pensamientos que no debemos, porque Cristo dice que los pensamientos de Cristo están en nuestra mente. Pero nosotros le damos lugar al diablo, dejando que cosas sucedan. Ahora, yo prediqué la semana pasada sobre Josué, para poder conectar este mensaje el día de hoy. ¿Y qué nos dice el versículo? ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Mire, están bajo el dominio político de Roma y todavía confrontan a un Jesús porque le dice la verdad. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando alguien se acerca y te dice la verdad te molesta? ¿No te molesta? Entonces es un verdadero cristiano, hermano. Yo sí me molesto a veces. No debería molestarme. Debería ser benevolente, misericordioso, que me pongan en la cruz y que yo diga, Señor, perdónales este pecado porque no saben lo que hacen. O hacer la de Esteban cuando me apedrean. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero no soy. Debería ser así. Es mi aspiración día a día crecer delante del Señor para decir las expresiones correctas y tener las actitudes correctas, porque soy un verdadero discípulo y estoy libre de la majadería de la gente. Y aún de mi propia majadería. Y nos dice, ¿qué nos dice el siguiente? ¿Qué dice, por favor? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Josué llevó a libertad de la esclavitud de Egipto. Los llevó y los metió, porque el que llevó la libertad fue Moisés, pero el que introdujo en la tierra prometida fue Josué. Y el corazón del hombre es el problema, hermanos. Tu corazón y mi corazón. En el cristianismo también el problema, lo que se abate contra la verdad de Dios, quien lucha contra la verdad de Dios, es nuestro corazón, que no quiere dejar o no quiere ceder a esa maravillosa libertad que Dios nos ha dado. Yo venía conversando con alguien el día de hoy y le digo, ¿por qué no miras la vida de una manera diferente? ¿Por qué no miras con amabilidad a las personas? ¿Por qué no miras con esperanza a la gente de que hay un Dios, esto ya lo agrego yo, que puede cambiar las vidas de la gente? Me encontré con una persona desesperada porque todavía no puede salir de sus vicios. Y me acerco y lo abrazo y llora. Llora compungido y me dice, toda mi familia, entre paréntesis cristianos, están ahorita haciendo todo lo malo que pueden hacer.
Yo me sentí conmocionado, no por la noticia, porque yo ya la sé, sino por el deseo de querer salir de este muchacho y no poder. No puedo, quiero, pero no puedo. Regreso a mi casa y volver a lo mismo. ¿Cuánto daño hacemos los padres y afectamos a nuestros hijos? ¿Cómo oraba el día de hoy nuestra hermana Martita? Dice, el que practica pecado, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado. ¿Tienes algún tipo de esclavitud en esta mañana? ¿Algo que es recurrente, de lo cual no te puedes liberar? ¿Algo de lo cual ya te has rendido y no luchas? Vienes a una iglesia, pero venir a la iglesia no te hace cristiano, hermano o hermana. Te hace cristiano tener una experiencia con Cristo que te cambia y te transforma. Eso es lo que te hace cristiano. Amén. Seguimos. Y dice acá, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Se dan cuenta que después que recibimos a Cristo, todos los que creemos en Él, por una razón lógica, de la lógica de Dios, nos da la categoría de hijos? No solamente siervos, esclavos de Él para su servicio, sino nos da la connotación de hijos para que los sirvamos a Él, pero que estemos en su casa por siempre. Acá Juan lo dice. El hijo siempre va a estar en la casa, haciendo alusión a su persona, por supuesto, y alusión a todos aquellos que creemos en Jesús. 36. Así que si el hijo os liberara, ¿qué dice? Os liberta. Os libertare. Yo tengo una pregunta. ¿Jesucristo te libertó? ¿Jesucristo te libertó? Entonces hay que vivir como libres, buscando su rostro, buscando su palabra, guardando la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo es el mandamiento del amor. Se amarán los unos a otros. La iglesia de Jesucristo, bajo el principio del amor, no nos dañamos los unos a los otros, sino por el contrario, nos motivamos para las buenas obras. Vamos a estar más felices si usted recibe a Jesús, porque nosotros no le predicamos una religión, sino una relación con Jesucristo. Nadie puede ser bueno porque quiere, pues no se puede. Solamente se puede ser bueno cuando Dios nos ayuda para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Nos ponemos de pie, por favor. Recuerden que la ley es para vivir en libertad, y que la ley de Cristo es para vivir en libertad en la iglesia, siendo una comunidad de amor, hermanos. Una comunidad de amor es la iglesia de Jesucristo. Una familia de amor donde todos somos hijos e hijas. Amén. Si usted no lo cree, usted tiene un problema, no la Biblia.